Hola a todos, bienvenidos a este su canal de Orientar, en donde podrán aprender nuevos conocimientos, realizar ejercicios, tener muchas herramientas para la investigación y mucho más. El día de hoy veremos un ejercicio típico enfocado en determinar el contenido de humedad de un alimento. De acuerdo con el ejercicio de un plátano fresco que mide aproximadamente 110 gramos, se toma una muestra de 5 gramos. Estos 5 gramos de muestras se someten a un secado durante 24 horas hasta que el peso es constante. Al finalizar el secado, el peso de la muestra es de 2,8 y la pregunta que debemos responder es ¿cuál es el contenido de humedad en el plátano? Además, ¿qué cantidad de agua tiene el plátano? ¿Y cuál es la humedad en base seca? Ok, para empezar, recordemos que cuando estamos deshidratando alimentos, es decir, cuando dejamos durante estas 24 horas un alimento en una estufa o también conocido como horno, lo que estamos buscando es determinar cuál es el peso seco de esa muestra. Para determinar el contenido de humedad de un producto, por sus siglas, contenido de humedad, CH, vamos a expresar este resultado en una base que considera la humedad dentro del producto, o también conocido como fracción o composición. Base húmeda como V y H, y vamos a determinar entonces cuál es el contenido de humedad del producto. Para ello, recordemos que debemos conocer cuál es la masa total o la masa de la muestra húmeda. A esto le debemos restar la masa de la muestra en peso constante o cuando ya está completamente seca, es decir, después de 24 horas en horno. Estas 24 horas, recordemos que es el dato que nos suministran, que es decir, de 2,8 gramos. En un proceso posterior, entonces debemos a esta resta dividirlo entre la masa de la muestra húmeda. De esta manera podemos determinar cuál es el contenido de humedad de este alimento. Si bien puede confundirnos en muchas ocasiones, y es que para determinar este contenido de humedad, las determinaciones se hacen con 2 a 5 gramos. Es decir, no debemos considerar cuáles son esos 110 gramos que puede pesar el producto. Aquí se obtiene una muestra de 5 gramos. Es decir, la masa de la muestra húmeda es de 5 gramos. Y debemos restar la masa de la muestra seca. En este caso, para esta muestra, de acuerdo con el ejercicio, es de 2,8 gramos. Y todo este resultado vamos a dividirlo entre la masa de la muestra húmeda. De acuerdo con el ejercicio, es de 5 gramos. Es decir, estos 5 gramos representan al estado inicial que tenía el alimento, mientras que menos 2,8 representa a el peso final de la muestra cuando se removió todo el contenido de agua. Al realizar esta operación, al restar 2,8 gramos a 5, obtenemos 2,2 gramos. Recordemos que estos 2,2 gramos corresponden a agua porque en una primera etapa tenemos para la muestra húmeda tanto sólidos como agua y al final cuando la muestra está seca solo tenemos sólidos. Es decir, es correcto decir que tenemos 2,2 gramos de agua, mientras que en el denominador vamos a tener 5 gramos. Estos 5 gramos corresponden a gramos totales
o de muestra. Generalmente se representan como gramos totales o podemos dejarlo solo con gramos. Se entiende en muchos de estos casos. Si ustedes tienen una hoja de cálculo, si utilizan la calculadora, podrán obtener que el resultado final es de 0,44 gramos. Estos gramos representan gramos de agua sobre los gramos totales del alimento, que en este caso es gramos totales. Si no están familiarizados con este tipo de resultado, es decir, en fracción, cuando está en decimales, podemos multiplicar por un 100 para determinar cuál es el porcentaje que representa estos 0,44 gramos de agua. Para obtener, entonces vamos a desplazar la coma hacia la derecha al multiplicar por 100, es decir, el contenido de humedad del banano es del 44%. De esta manera estamos respondiendo cuál es el contenido de humedad en el plátano. Vamos por la pregunta número 2. ¿Qué cantidad de agua tiene el plátano? Recordemos que cuando hablamos de contenido nos referimos a la fracción, es decir, 0,44, la fracción decimal, o nos podemos referir también al porcentaje cuando hablamos de contenido. Mientras que cuando hablamos de cantidad nos referimos a la masa de agua presente en ese alimento. Para hacer esta estimación, entonces, podemos realizar, suponiendo que este plátano pesa o que la masa total de ese alimento es de 110 gramos, podemos multiplicar entonces estos 110 gramos por 0,44 gramos de agua y recordemos que las unidades del denominador son muy importantes. En este caso vamos a utilizar gramos o gramos totales. Como no escribimos gramos totales en la primera parte, basta con gramos y se cancela estos gramos, teniendo así que la multiplicación de 110 gramos, que es el peso del banano, por 0,44 gramos de agua será entonces el resultado. Vamos a utilizar entonces la aplicación calculadora a la mano para multiplicar 110 por 0,44. Al obtener este resultado vemos que son 48,4 gramos de agua presente en el alimento. 48,4 gramos de agua en el alimento. De esta manera hemos respondido a 2 de las 3 preguntas. ¿Cuál es la cantidad de agua que tiene el plátano? Tiene aproximadamente 48,4 gramos en el alimento. Y la pregunta final es, ¿cuál es la humedad en base seca? Hace un momento hablamos de que el contenido de humedad en base húmeda considera tanto la fracción que corresponde con los sólidos como la fracción que corresponde con la parte húmeda. A esto se le llama la masa de la muestra húmeda. Cuando queremos estimar cuál es el contenido de humedad en base seca, esta base seca se puede obtener de varias formas. Una de ellas es poner en el numerador la masa de la muestra, la masa de agua del alimento, que ya la hemos calculado en el anterior ejercicio, y la debemos dividir entre, en lugar de poner el total como ponemos en el anterior, ponemos la masa de los sólidos o de la fracción seca. En este camino nosotros podríamos utilizar, ya sabiendo que la masa de agua es de 48,4,
La masa de sólidos será 110, que es el total, menos 48,4. O podemos utilizar la ecuación con la cual convertimos de base húmeda a base seca. Esta ecuación es la siguiente: contenido de humedad en base húmeda dividido 1 menos el contenido de humedad en base seca. Al realizar entonces esta operación tendremos que 0,44 en la parte superior sobre 1 menos 0,44. El resultado de esto será, de acuerdo con nuestra calculadora, el resultado será 0,786 gramos de agua. En este caso seguimos hablando de agua, de H2O, pero en el numerador ya no van a ser gramos totales. En este caso, al ser la base seca, serán gramos de sólido seco. Podemos ponerle sólido en la S y un punto. Recordemos que siempre el contenido de humedad en base seca debe ser más alto que el contenido de humedad que la base húmeda. En este caso, mientras la base seca representa el 78,6%, el contenido de humedad en base húmeda es de un 44%. No se asusten si al realizar este tipo de ejercicios determinan que el contenido de humedad en base seca es superior a 1 o al 100%. Suele ocurrir cuando hay alimentos que tienen un gran contenido de humedad. Cuando superan estos el 50, el 60%, entonces se pueden presentar estos casos. No es incorrecto, debido a que en este caso, como los sólidos, pues realmente presentan una fracción tan pequeña, pues puede llegar a ser de 4, 5 hasta 7 veces mucho más alto el contenido de humedad que el de sólidos. Espero que este video haya sido de utilidad. No olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Que estén muy bien.